Algo inusual está sucediendo debajo del lago Yellowstone. Los científicos están siendo testigos de cómo los niveles de agua suben en un lado del lago mientras bajan en el otro exactamente al mismo tiempo. Pero eso no es todo. Desde repentinos enjambres de terremotos hasta la creciente presión dentro de la cámara magmática del supervolcán, Yellowstone ha estado enviando señales, algunas sutiles, otras imposibles de ignorar. En la Biblia, Jesús habló de un tiempo en que habría terremotos en diversos lugares, y la naturaleza misma gemiría con dolores de parto antes del fin. Ahora, mientras la tierra bajo el parque nacional más famoso de América comienza a temblar, muchos se preguntan, ¿es Yellowstone una de esas señales? Quédate con nosotros mientras exploramos lo que realmente está sucediendo bajo la superficie y por qué tantos creen que esto podría ser más que solo geología. Y antes de profundizar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte y activar la campana para no perderte lo que viene después. El misterioso fenómeno en el lago Yellowstone. Recientemente, los científicos han observado cambios extraños y alarmantes en los niveles de agua en diferentes partes del lago. Sorprendentemente, se puede ver el agua subiendo en un lado del lago mientras cae simultáneamente en el otro. No es un efecto de marea. No es el viento. Es algo mucho más inquietante. Los expertos creen que este cambio inusual puede ser causado por poderosas fuerzas subterráneas que levantan y remodelan la cuenca del lago misma. Es como si la tierra debajo estuviera respirando, creciendo, moviéndose, empujando silenciosamente hacia arriba desde las profundidades. Esto no es una ocurrencia aleatoria. Bien podría ser una señal de algo que se agita bajo la superficie de la Tierra. ¿Pero qué? Yellowstone se asienta sobre uno de los supervolcanes más grandes y peligrosos del planeta. Su cámara magmática subterránea se extiende por kilómetros, e incluso pequeños movimientos en sus profundidades pueden causar efectos notables en la superficie. Los cambios en los niveles de agua del lago Yellowstone pueden ser señales tempranas de la acumulación de presión bajo tierra. Podrían ser temblores, no solo geológicos, sino proféticos. En la Biblia, Jesús advirtió sobre terremotos en diversos lugares como una de las señales de los tiempos finales. Estas perturbaciones naturales no son solo eventos aleatorios. Pueden ser advertencias divinas, que nos llaman a prestar atención y prepararnos. Los niveles cambiantes del lago, la tierra temblorosa, el calor bajo la tierra. Nos recuerdan que la creación misma está gimiendo, esperando la redención. ¿Podría Yellowstone ser uno de los lugares donde el cielo y la tierra chocan en juicio o transformación? La Biblia a menudo usa el agua y la tierra como símbolos del poder de Dios y de su ira venidera. En Nahum 1:5, está escrito, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se estremece ante su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Y si el lago Yellowstone estuviera haciendo eco de tales temblores? Las señales llegaron cuando nadie las esperaba. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron que la cámara magmática debajo de Yellowstone era el doble de grande de lo que se creía anteriormente. No solo eso, sino que hay una segunda cámara debajo de la primera. Juntas, contienen suficiente magma para llenar el Gran Cañón 11 veces. Es un pensamiento aterrador. Y lo que es aún más preocupante es cómo se comporta ese magma. Esta masa subterránea no está quieta. Empuja contra el suelo sobre ella, haciendo que Yellowstone se eleve de 1 a 2 pulgadas cada año. Eso podría no sonar como mucho, pero cuando la tierra misma se está hinchando, es una señal de que la presión se está acumulando, una presión que eventualmente podría estallar. El índice de explosividad volcánica de Yellowstone está calificado con 8 de 8, el más alto posible. Si entra en erupción, no será un desastre local. Será un evento global. Para contextualizar, la erupción de 1991 del Monte Pinatubo en Filipinas, una de las erupciones más poderosas en la memoria viva, obtuvo solo un 6. Yellowstone está en un nivel completamente diferente. Pero aquí es donde se vuelve aún más inquietante. Muchos asumen que los volcanes entran en erupción según un horario. Algunos dicen que Yellowstone está por otra erupción porque la última ocurrió hace 70 años, pero eso es un mito. Los volcanes no siguen calendarios. Lo que sí siguen, sin embargo, son patrones, señales, temblores, liberaciones de gases y movimientos del suelo.
Y últimamente, Yellowstone ha estado cumpliendo con todos esos requisitos. De hecho, los científicos han confirmado al menos 3 supererupciones en la historia de Yellowstone. La más poderosa fue 2,500 veces más devastadora que la del monte Santa Elena. La más reciente, conocida como la erupción de Lava Creek, lanzó ceniza, polvo y roca al cielo y formó lo que ahora llamamos la caldera de Yellowstone. En los últimos años, se descubrieron 2 supererupciones previamente desconocidas, que datan de hace aproximadamente 9 y 8,7 millones de años. Una de ellas ahora se considera la más grande jamás registrada en toda la provincia volcánica de Snake River Yellowstone. Entonces, ¿qué significa todo esto? La Tierra ha estado dando advertencias mucho antes de que ocurra un desastre. El calor se acumula lentamente debajo de la corteza, derritiendo rocas y formando cámaras llenas de magma presurizado, vapor de agua y gases como el dióxido de carbono. Mucho antes de cualquier erupción, esta mezcla se expande. El suelo se eleva, los lagos se calientan, los pequeños temblores se vuelven frecuentes, los géiseres cambian su comportamiento, una extraña niebla aparece sobre las aguas termales. Es como agitar una botella de refresco. No puedes ver lo que sucede dentro, pero sabes que algo está a punto de explotar. Eventualmente, esa presión se vuelve demasiado grande. El suelo se agrieta, los gases explotan hacia arriba, y luego, así, el techo de la cámara de magma colapsa y el cielo se oscurece. La Biblia dice en Lucas 9 y 11, habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿Podría Yellowstone ser una de estas grandes señales? Cuando la naturaleza gime, cuando la tierra tiembla y el humo se eleva, ¿estamos siendo testigos de las advertencias que fueron escritas hace mucho tiempo? La primera erupción pudo haber tardado minutos en comenzar, pero devastó todo a su paso durante días. Los flujos piroclásticos eran como avalanchas de fuego. Las temperaturas alcanzaron los 1,300 grados, lo suficientemente calientes como para incinerar árboles, animales y cualquier cosa que se interpusiera. La ceniza cubrió la tierra como cemento. Llenó pulmones, derrumbó bosques y bloqueó el sol. Y cuando la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas globales cayeron. El azufre bloqueó la luz solar. Los cultivos fracasaron. Los animales murieron de hambre. Durante años, no hubo verano. Ecosistemas enteros colapsaron. Eso es lo que los científicos ahora llaman la supererupción de Grasmere. Si Yellowstone entrara en erupción de esa manera hoy, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con 3 pies de ceniza. Sumiría a las ciudades en la oscuridad. Las líneas eléctricas fallarían. Los suministros de alimentos se arruinarían. Incluso los estados costeros lejos de la erupción lucharían con aire tóxico y caída de ceniza. La advertencia de la tierra temblorosa. Los temblores debajo de Yellowstone pueden parecer nada más que actividad geológica para algunos, pero para aquellos que leen la Biblia de cerca, tienen un significado mucho más profundo. A lo largo de las Escrituras, el temblor de la tierra nunca es solo un evento aleatorio. A menudo es una advertencia divina, una señal de que algo monumental está a punto de desarrollarse. En Mateo 24, 7, Jesús claramente predijo, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Los terremotos no son simplemente ocurrencias naturales. Son señales de que la historia se acerca a un momento culminante. Hemos visto este patrón antes. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, toda la montaña tembló violentamente. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron. Estos no fueron cambios geológicos coincidentes. Fueron marcadores divinos de la presencia de Dios y de su plan en desarrollo. A la luz de esto, los sutiles temblores bajo Yellowstone podrían ser más que datos sísmicos. Podrían ser ecos de las antiguas advertencias de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 12, 26-27 que la voz de Dios sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos, quitando lo que puede ser sacudido para que solo permanezca lo inquebrantable. Esto no es un mensaje de miedo, sino de preparación. Si la inquietud de Yellowstone es de hecho parte de una narrativa divina mayor, entonces el llamado es claro. Debemos estar espiritualmente despiertos.
El Señor nos advierte que no nos dejemos llevar por la complacencia, sino que seamos como los siervos sabios que vigilan, listos para el regreso de su amo en cualquier momento. El temblor puede comenzar en la tierra, pero la verdadera prueba estará en nuestros corazones, si nos mantenemos firmes o somos arrastrados cuando llegue el temblor final. Un llamado a la preparación espiritual. Más allá de los recientes temblores, se han observado otras señales inquietantes en Yellowstone y sus regiones circundantes. Los géiseres que alguna vez entraron en erupción en horarios predecibles ahora se comportan erráticamente. Las aguas termales están cambiando de color y temperatura, lo que indica cambios en la actividad subterránea. Se ha visto a la fauna migrar lejos de ciertas áreas como si sintieran algo que los humanos no pueden detectar completamente. Incluso las sutiles deformaciones del suelo, donde la tierra parece hincharse o hundirse, están siendo medidas por los científicos. Estos fenómenos pueden parecer meros procesos geológicos, sin embargo, tomados en conjunto, pintan una imagen de una tierra inquieta. Para los creyentes, tales señales sirven como algo más que meras curiosidades científicas. Hacen eco de las advertencias espirituales encontradas en las Escrituras. Jesús habló de terremotos en diversos lugares como parte de los dolores de parto que conducen al fin. En el Antiguo Testamento, el profeta Ageo registró las palabras de Dios en Ageo 2, 6, «Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». El temblor de la tierra no fue solo un evento físico, sino también una señal divina, que llamaba a la gente al arrepentimiento y a la preparación. Ahora no es tiempo de miedo, sino de preparación, especialmente preparación espiritual. La agitación debajo de Yellowstone es un recordatorio de que el mundo tal como lo conocemos es frágil. Debemos preguntarnos, ¿están nuestros corazones anclados en la fe? ¿Nos hemos reconciliado con Dios y con los demás? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje las prioridades eternas en lugar de las comodidades temporales? El temblor de la tierra es un llamado al temblor de nuestras almas para despertar, para alejarnos de las distracciones y para permanecer firmes en la verdad de Dios. Porque cuando llegue el temblor final, solo aquellos que hayan construido sus vidas sobre el fundamento inquebrantable de Cristo permanecerán en pie. Todas las señales que mencionamos anteriormente podrían ser señales de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Así que debemos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús testificó que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, Él pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. Y así, mientras nos encontramos al borde de la eternidad, viendo la profecía desarrollarse ante nuestros propios ojos, no nos cansemos ni nos volvamos complacientes. El tiempo de la fe pasiva ha pasado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se demora. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No somos espectadores en esta línea de tiempo divina. Somos participantes, llamados, elegidos y confiados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en los cielos, la agitación en las naciones, el aumento del engaño y los clamores por justicia, todos hacen eco de una verdad. El Rey viene. Seamos hallados fieles. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, arregladas y ardiendo.
Que nuestras voces clamen en oración. Que nuestras vidas reflejen santidad y nuestras manos extiendan misericordia. Porque cuando Él venga en gloria, cuando el cielo se parta y suene la trompeta, será demasiado tarde para prepararse. El tiempo es ahora. Así que decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día, velaremos, advertiremos y caminaremos por fe, no por vista, hasta que todo ojo lo vea, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, tenemos la opción de alinear nuestro sonido con el sonido del cielo mientras los otros elementos permanecen inanimados. El miedo simplemente suena a fuego. El viento suena a viento y el agua suena a agua. El hombre suena a hombre, pero se nos ha dado la capacidad creativa de liberar el sonido de Dios. No podemos comenzar a comprender el sonido hasta que nos damos cuenta de que somos incapaces de escuchar la mayoría de los sonidos que existen. Estamos continuamente en presencia de ondas sonoras ultrasónicas y subsónicas. Ultra, que significa por encima, son ondas sonoras por encima de nuestro umbral de audición. Sub, que significa debajo, son ondas por debajo de nuestro umbral de audición. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por el de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día de juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el cielo y la tierra antiguos, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y, en cierto modo, impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar todo lo que pueda producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del último juicio. Como dice la Biblia, además, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y enfrentarán castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy clara en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos, y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y los no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Aquellos que rechazan su oferta de salvación se enfrentan al juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también estarán ante Jesús, momento en el cual finalmente comprenderán plenamente su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en el corazón de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o ella. Todo acto rebelde, actitud equivocada y palabra hiriente será revisado. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos en presencia del Santo Salvador, lamentando lo indignos que somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá el tremendo gozo de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agradó. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Finalmente, nos daremos cuenta plenamente de la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse ni agachar la cabeza durante el juicio, ni tampoco arrepentirse. El tiempo para eso ha pasado.
Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y finalmente comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. Actualizaciones para ustedes esta noche. Las cuadrillas están respondiendo ahora mismo a un nuevo incendio esta noche en el Parque Nacional de Yellowstone. El monte Santa Helena en el estado de Washington es uno de los volcanes más vigilados del planeta. Acabamos de recibir informes de una erupción repentina en la piscina Black Diamond en el Parque Nacional de Yellowstone. A primera vista, podría parecer un evento geotérmico localizado, algo que hemos visto antes. Pero cuando los científicos dirigieron su atención al noroeste del Pacífico, a la sombra que se cierne silenciosamente del monte Santa Helena, las cosas se volvieron mucho más inquietantes. Debajo del flanco norte de la montaña, los sismógrafos comenzaron a registrar un patrón inusual. Un enjambre de más de 400 pequeños terremotos en solo unos pocos meses. La mayoría de ellos demasiado débiles para que los humanos los sintieran. Sin embargo, todos ellos concentrados en la zona exacta que colapsó violentamente durante la catastrófica erupción de 1980. Esa explosión había convertido bosques en páramos y cielos en oscuridad. Ahora, 4 décadas después, ¿podrían las mismas fuerzas estar despertando una vez más? Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. Yellowstone y el monte Santa Helena, dos volcanes colosales separados por cientos de millas, ahora muestran signos de actividad al mismo tiempo. ¿Podría ser esta una advertencia de la naturaleza? ¿O es algo divino? Después de todo, Jesús mismo habló de señales en la tierra y el cielo que precederían a grandes trastornos. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de esa profecía? Quédate con nosotros mientras descubrimos los secretos de las profundidades de la tierra. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre los misterios que yacen debajo de nosotros. ¿Los animales sienten lo que nosotros no podemos? Antes de que los sismógrafos comenzaran a registrar la creciente agitación, antes de que las imágenes satelitales detectaran cambios sutiles en la Tierra, fueron los animales los que reaccionaron primero. A la sombra del monte Santa Helena y extendiéndose incluso hacia Yellowstone, el comportamiento de la fauna comenzó a cambiar de maneras extrañas. Aves que normalmente llenaban las copas de los bosques con su canto de repente enmudecieron, su ausencia tan alarmante como cualquier temblor. Manadas de alces, que antes pastaban cómodamente cerca de la base de la montaña, comenzaron a alejarse en números inusualmente grandes. Incluso las criaturas más pequeñas, conejos, ardillas y zorros, parecían desorientadas, nerviosas e inquietas. Durante siglos, se ha sabido que los animales perciben cambios que escapan a la percepción humana, fluctuaciones en la presión atmosférica, distorsiones del campo magnético o vibraciones débiles en la Tierra. Pero esta vez, su comportamiento no fue solo instintivo. Fue una advertencia. Y entonces sucedió algo aún más extraño. Los lugareños comenzaron a informar de un zumbido de baja frecuencia, profundo, constante e imposible de rastrear. Para el oído humano, sonaba como el lejano estruendo de un motor, no fuerte pero constante y antinatural. Algunos lo descartaron como imaginación. Otros temían que fuera algo enterrado profundamente bajo la superficie tratando de salir. Los científicos confirmaron más tarde lo que muchos habían escuchado. Temblores armónicos, un tipo de vibración sísmica continua a menudo asociada con el magma que se mueve a través de fracturas subterráneas. La Biblia habla claramente de un tiempo en que la tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho. Cuando la naturaleza misma se convierte en una voz que advierte lo que está por venir. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿podría ser que los gritos de la tierra son escuchados primero por las criaturas más cercanas a ella? Y si los animales nos están advirtiendo, ¿qué es exactamente lo que están sintiendo? La ebullición está ocurriendo bajo Yellowstone. El temblor no fue la única señal. Mientras los sismógrafos se encendían con temblores alrededor del monte Santa Helena, otro patrón comenzó a emerger silenciosamente, no en forma de terremotos, sino en el suelo mismo. Las imágenes satelitales y los escaneos aéreos detectaron algo sutil, pero profundamente inquietante. La Tierra se estaba hinchando. La superficie de Yellowstone, aunque tranquila para el visitante promedio, estaba subiendo lentamente, no metros, sino centímetros, medidos semana a semana, ascendiendo con silenciosa persistencia.
Para los vulcanólogos, este tipo de deformación dista mucho de ser benigna. A menudo significa una cosa. El magma está en movimiento, empujando hacia arriba a través de la corteza, deformando la superficie sobre ella. La última vez que los científicos vieron un abultamiento similar, terminó en desastre. Eso fue en 1980, justo antes de que el monte Santa Elena entrara en erupción con una fuerza devastadora. Y esta vez, las señales de advertencia no vienen solas. Los científicos del Observatorio de Volcanes de Cascades comenzaron a detectar picos en los gases volcánicos, particularmente dióxido de azufre, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, aumentando bruscamente su concentración. Estos gases no son aleatorios. Son firmas reveladoras de magma que se acerca a la superficie, calentando y fracturando las rocas de arriba a medida que la presión se acumula debajo. Aún más alarmantes fueron los temblores armónicos. Estos no son solo terremotos normales. Son vibraciones profundas y continuas, del tipo a menudo vinculado con el magma que se exprime a través de fracturas subterráneas. En el pasado, este tipo de música sísmica ha precedido a grandes erupciones. Y ahora ese mismo ritmo inquietante se escucha bajo el monte Santa Elena y Yellowstone. La geología no respeta fronteras. Lo que sucede debajo de un volcán a veces puede extenderse a grandes distancias bajo tierra, alterando presiones, redistribuyendo el estrés y despertando sistemas que alguna vez se pensaron inactivos. Yellowstone, situado a casi 900 kilómetros al este del monte Santa Elena, ha sido considerado durante mucho tiempo un mundo en sí mismo, un supervolcán dormido escondido bajo un tesoro nacional. Pero en los últimos meses, incluso este antiguo gigante ha comenzado a agitarse. La cuenca del Geyser Norris, conocida por su comportamiento geotérmico inestable, ha aumentado su actividad. El Geyser Steamboat, el geyser activo más alto de la Tierra, está entrando en erupción con más frecuencia de lo habitual. Y extrañamente, esta energía renovada parece reflejar el momento de la agitación en el monte Santa Elena. Algunos científicos comienzan a preguntarse, ¿existe una conexión oculta bajo nuestros pies? Los sistemas sísmicos colocados debajo del lago Yellowstone han detectado terremotos de largo periodo, terremotos profundos de baja frecuencia asociados con el magma o agua presurizada moviéndose a través de las rocas. Las estaciones de monitoreo GPS muestran un levantamiento medible en la caldera de Yellowstone, un ascenso lento pero constante que sugiere que la presión se está acumulando silenciosamente en las profundidades. Es casi como si la Tierra estuviera respirando, preparándose. La Biblia está llena de advertencias sobre lo que sucede cuando la tierra comienza a gemir. En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y eventos temibles y grandes señales del cielo, ¿y si estás fueran esas señales? No ruidosas, no obvias, sino lentas, innegables. La tierra que se eleva en Yellowstone, las profundas vibraciones del monte Santa Elena, los gases que emanan de las grietas de la tierra. Estos no son actos aleatorios de la naturaleza. Son quizás parte de un diseño más grande, una advertencia escrita no en fuego del cielo, sino en magma bajo nuestros pies. El gigante despierta. Durante años, la idea de que los volcanes pudieran influenciarse mutuamente, incluso a grandes distancias, se consideraba poco probable. La mayoría de la gente se imagina los volcanes como conos aislados, cada uno impulsado por su propio reservorio de magma, cada uno actuando por sí solo. Pero la verdad, como revela la nueva ciencia, es mucho más compleja y mucho más peligrosa. La corteza terrestre no es un recipiente sellado. Es un rompecabezas fracturado y vivo de placas tectónicas, fallas y antiguos canales subterráneos. Un evento importante en una parte de este sistema, como un cambio repentino de presión o una intrusión magmática, puede enviar ondas a través de la corteza circundante. Esas ondas, en teoría, pueden despertar otros sistemas. Y ahora, dos gigantes se están agitando. El monte Santa Elena vuelve a estar inquieto, mostrando crecientes enjambres sísmicos, emisiones de gases y profundos temblores armónicos. Pero lo que alarma aún más a los científicos es que Yellowstone, a casi 900 kilómetros de distancia, muestra signos similares. Al mismo tiempo, esto ha dado lugar a una teoría escalofriante, el efecto cascada. No es solo un nombre poético, describe la posibilidad de que una erupción o incluso una acumulación de presión pueda desestabilizar otros sistemas volcánicos, desencadenando una reacción en cadena. Esto no es ciencia ficción.
Se basa en datos concretos, modelos informáticos avanzados e incluso precedentes históricos. Después de la catastrófica erupción del monte Pinatubo en 1991, otros volcanes en Filipinas y regiones vecinas se activaron. En Islandia, sistemas interconectados han mostrado signos de comportamiento en cadena. Una erupción ajustando sutilmente la presión, lo que lleva a otra días o semanas después. ¿Podría suceder lo mismo aquí entre el monte Santa Elena y Yellowstone? Radar satelital reciente ha detectado una deformación superficial sutil pero persistente en Yellowstone. Levantamientos suaves similares a los que aparecieron antes de episodios volcánicos anteriores. La tomografía sísmica muestra estructuras corticales profundas que conectan partes de las cascadas con regiones más al este. Y las imágenes térmicas han detectado temperaturas crecientes en zonas geotérmicas, lo que sugiere que el magma podría estar ascendiendo lentamente. Estas señales por sí solas podrían no justificar el pánico, pero juntas su sincronía es demasiado precisa para ignorarla. Yellowstone, a diferencia de cualquier otro volcán en la Tierra, se asienta sobre un supervolcán, una vasta cámara de roca fundida capaz de liberar más energía que cualquier arma fabricada por el hombre. Incluso una erupción moderada cubriría grandes porciones del océano. Con ceniza, paralizaría el tráfico aéreo, envenenaría los suministros de agua y provocaría ondas de choque económicas en todo el mundo. Y si el peor de los escenarios llegara a hacerse realidad, una supererupción a gran escala de Yellowstone, las consecuencias serían apocalípticas. Ciudades enteras serían borradas en minutos. Las temperaturas globales podrían bajar, la agricultura colapsaría y la escasez de alimentos podría degenerar en el caos. Los cielos se oscurecerían y la propia tierra cambiaría. ¿Pero deberíamos sorprendernos? En Mateo 24:7, Jesús advirtió: habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Él habló de un mundo donde los desastres naturales no serían solo incidentes aislados, sino parte de algo más grande, algo profético. La Biblia ha descrito durante mucho tiempo la tierra como una creación que puede gemir, temblar y responder a los pecados de la humanidad. Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si la tierra está realmente viva, entonces lo que estamos presenciando puede ser más que solo geología. Puede ser una revelación. Por ahora, ambas montañas permanecen en silencio. Los turistas recorren los senderos de Yellowstone. La nieve aún descansa sobre el monte Santa Elena, pero los científicos lo saben mejor. El silencio es a menudo la última advertencia antes de la erupción. La tecnología moderna nos da herramientas que nuestros antepasados nunca tuvieron. Imágenes satelitales, sensores terrestres y modelos informáticos. Pero incluso con todo nuestro conocimiento, seguimos siendo vulnerables a lo que se esconde debajo. La Tierra no pide permiso para hablar. Cuando decida moverse, se moverá. Cuando ocurre el escenario más increíble, los recientes temblores debajo de Yellowstone pueden haber sido pequeños en magnitud, pero para aquellos que entienden la historia y el poder de la Tierra, tienen un peso inquietante. Yellowstone no es un volcán ordinario. Es un supervolcán, una de las características naturales más peligrosas de la Tierra. Y ya ha entrado en erupción 3 veces en el pasado, hace 2.1 millones de años, hace 1.3 millones de años, y más recientemente hace unos 640.000 años. Los geólogos están de acuerdo en una cosa. Volverá a entrar en erupción. La única pregunta es ¿cuándo? Ahora mismo, el parque se asienta sobre 3 calderas superpuestas. Depresiones masivas en forma de V formadas cuando el suelo colapsó después de erupciones anteriores. Cada caldera es una cicatriz, un recordatorio de explosiones tan masivas que remodelaron paisajes y climas. Si Yellowstone volviera a entrar en erupción, el proceso comenzaría en las profundidades de nuestros pies. Una columna de calor intenso se elevaría desde el manto, derritiendo roca y alimentando una vasta cámara subterránea de magma, gases y vapor de agua. Durante siglos, ese magma se hincharía, levantando lentamente la tierra de arriba en una cúpula gigante, agrietando la superficie a medida que la presión aumentaba a niveles inimaginables. Y cuando esa presión ya no pudiera contenerse, la erupción sería repentina, violenta y transformadora a nivel mundial, como abrir una botella de refresco agitada, solo que a escala planetaria. La devastación sería rápida.
En cuestión de minutos, decenas de miles de personas cerca de la zona de la explosión no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Los flujos de lava, aunque de alcance limitado, destruirían todo a su paso. Pero el verdadero asesino sería la ceniza. Ceniza volcánica dura y similar al vidrio se extendería por gran parte de América del Norte, haciendo que el aire fuera irrespirable, contaminando ríos, paralizando la agricultura y dejando en tierra a las aeronaves. Los científicos estiman que la nube de ceniza podría extenderse desde Toronto hasta Austin, Texas. La historia ofrece un precedente escalofriante. Hace unos 74,000 años, la erupción del lago Toba en Indonesia cubrió el cielo de ceniza durante 6 años, sumiendo al planeta en una edad de hielo de 1000 años y reduciendo la población humana global a una mera fracción de su tamaño. Una erupción de Yellowstone podría producir efectos similares, bloqueando la luz solar, interrumpiendo los patrones climáticos globales y causando hambrunas masivas. Afortunadamente, la corteza y el manto debajo de Yellowstone todavía están mayormente sólidos. Lejos del umbral del 50% de magma que los científicos creen que es necesario para una erupción. Pero esa tranquilidad viene con una advertencia. El suelo ha estado subiendo desde 2004 a una velocidad constante de 3 pulgadas por año, lo que sugiere que el magma se está acumulando lentamente debajo de la superficie. Si bien los expertos consideran una erupción a menor escala como la del Monte Pinatubo en 1991 más probable a corto plazo, el potencial de una explosión catastrófica no puede ignorarse. Y es por eso que estos recientes temblores están causando tanta inquietud. Pueden ser inofensivos, o pueden ser los primeros susurros de un desastre que ha estado gestándose durante 640,000 años. Los temblores debajo de Yellowstone pueden parecer nada más que actividad geológica para algunos, pero para aquellos que leen la Biblia de cerca, tienen un significado mucho más profundo. A lo largo de las Escrituras, el temblor de la tierra nunca es solo un evento aleatorio. A menudo es una advertencia divina, una señal de que algo monumental está a punto de desarrollarse. En Mateo 24, 7, Jesús claramente predijo: habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Los terremotos no son simplemente ocurrencias naturales. Son señales de que la historia se acerca a un momento culminante. Hemos visto este patrón antes. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, toda la montaña tembló violentamente. Cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron. Estos no fueron cambios geológicos coincidentes. Fueron marcadores divinos de la presencia de Dios y de su plan en desarrollo. A la luz de esto, los sutiles temblores bajo Yellowstone podrían ser más que datos sísmicos. Podrían ser ecos de las antiguas advertencias de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 12, 26-27 que la voz de Dios sacudirá no solo la tierra, sino también los cielos, quitando lo que puede ser sacudido para que solo permanezca lo inquebrantable. Esto no es un mensaje de miedo, sino de preparación. Si la inquietud de Yellowstone es de hecho parte de una narrativa divina mayor, entonces el llamado es claro. Debemos estar espiritualmente despiertos. El Señor nos advierte que no nos dejemos llevar por la complacencia, sino que seamos como los siervos sabios que vigilan, listos para el regreso de su amo en cualquier momento. El temblor puede comenzar en la tierra, pero la verdadera prueba estará en nuestros corazones, si nos mantenemos firmes o somos arrastrados cuando llegue el temblor final. Un llamado a la preparación espiritual. Más allá de los recientes temblores, se han observado otras señales inquietantes en Yellowstone y sus regiones circundantes. Los géiseres que alguna vez entraron en erupción en horarios predecibles ahora se comportan erráticamente. Las aguas termales están cambiando de color y temperatura, lo que indica cambios en la actividad subterránea. Se ha visto a la fauna migrar lejos de ciertas áreas como si sintieran algo que los humanos no pueden detectar completamente. Incluso las sutiles deformaciones del suelo, donde la tierra parece hincharse o hundirse, están siendo medidas por los científicos. Estos fenómenos pueden parecer meros procesos geológicos, sin embargo, tomados en conjunto, pintan una imagen de una tierra inquieta. Para los creyentes, tales señales sirven como algo más que meras curiosidades científicas. Hacen eco de las advertencias espirituales encontradas en las Escrituras. Jesús habló de terremotos en diversos lugares como parte de los dolores de parto que conducen al fin.
En el Antiguo Testamento, el profeta Ageo registró las palabras de Dios en Ageo 2, 6, Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El temblor de la tierra no fue solo un evento físico, sino también una señal divina, que llamaba a la gente al arrepentimiento y a la preparación. Ahora no es tiempo de miedo, sino de preparación, especialmente preparación espiritual. La agitación debajo de Yellowstone es un recordatorio de que el mundo tal como lo conocemos es frágil. Debemos preguntarnos, ¿están nuestros corazones anclados en la fe? ¿Nos hemos reconciliado con Dios y con los demás? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje las prioridades eternas en lugar de las comodidades temporales? El temblor de la tierra es un llamado al temblor de nuestras almas para despertar, para alejarnos de las distracciones y para permanecer firmes en la verdad de Dios. Porque cuando llegue el temblor final, solo aquellos que hayan construido sus vidas sobre el fundamento inquebrantable de Cristo permanecerán en pie. ¿Y si Yellowstone no es solo una advertencia geológica, sino una advertencia de nuestro Padre? ¿Y si estos temblores, estas erupciones, estas señales inexplicables de la Tierra son parte de algo mucho más grande, algo divino? La Biblia nos dice que en los últimos días habrá señales no solo en los cielos, sino también debajo de la tierra. En Lucas 9 y 11, Jesús mismo dijo, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos temibles y grandes señales del cielo. A menudo esperamos que la voz de Dios venga a través de milagros, visiones o las palabras de los profetas. Pero a veces su voz viene a través de la tierra misma, a través del temblor de las montañas, el gemido de la creación y el caos que interrumpe nuestro sentido de control. En Romanos 8 y 22, leemos, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Yellowstone puede ser solo uno de esos gemidos, un profundo rugido de la creación misma, haciendo eco de lo que nuestros corazones ya sienten, que algo viene, algo más grande que la ciencia, más grande que el desastre. Y no es sorprendente que esta advertencia esté surgiendo desde dentro de América, una tierra que alguna vez fue declarada bajo Dios, ahora temblando bajo el peso de su propia división, orgullo y olvido. ¿Podría ser que Dios esté usando la tierra debajo de nosotros para llamar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde? Hemos visto el patrón a lo largo de la historia. Cuando una nación se desvía, la tierra a menudo clama. Plagas, tormentas, sequías, incluso el sol negándose a brillar. Y estos no son solo eventos ambientales. Son señales espirituales. Y lo que estamos viendo en Yellowstone no es aleatorio. No es solo ciencia. Es profético. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, advirtió a sus discípulos que estuvieran alerta, que leyeran las señales, que observaran los cielos, que escucharan el cambio en la naturaleza. En Mateo 24, 7-8, declaró, nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Yellowstone, los terremotos, el silencio antinatural, los animales huyendo. Los cielos oscurecidos, estos no son dolores de parto de un mundo nuevo. Son dolores de parto antes de su regreso. Señales de su venida. Todas estas señales nos dejan con una pregunta inquietante. Si la naturaleza misma está dando advertencias tan claras, ¿hacia dónde apuntan realmente? ¿Podrían estos eventos ser más que una actividad geológica aleatoria? Quizás parte de un plan divino mucho más grande que se está desarrollando ante nuestros ojos. Y si ese es el caso, entonces debemos atrevernos a preguntar, ¿es este el principio del fin para América? Y podría ya estar escrito en las páginas de la profecía. Cuando acudimos a las páginas de las Escrituras y estudiamos las profecías concernientes a los tiempos finales, encontramos vívidas descripciones de naciones, imperios y potencias globales que se levantarán y caerán. Israel, Persia, Gog y Magog, los reyes del Oriente, el Imperio Romano revivido. Estos nombres y regiones se destacan claramente. Sin embargo, hay una omisión sorprendente, los Estados Unidos de América. Para una nación que ha sido una superpotencia global durante décadas, influyendo en la política, la economía, la cultura e incluso el clima espiritual del mundo, su ausencia en la profecía bíblica de los últimos tiempos no es solo curiosa, es alarmante. ¿Cómo podría un país tan prominente en nuestra era no encontrarse en la línea de tiempo profética? El último libro de la Biblia comienza con la curiosa e inspiradora frase, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera frase incluye, porque el tiempo está cerca. Igual de asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro, ciertamente, vengo pronto. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente listos para su regreso, como en Mateo 12 y 42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Dios presenta claramente el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Entonces, ¿qué significa pronto? Vamos a esbozar dos razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra ocurriría rápidamente. La primera razón quizás la encuentre menos fascinante que la segunda, pero es necesario señalarla. Dios es intemporal. Él existe completamente independiente del tiempo porque es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Las matemáticas entran en escena. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino el concepto de que no hay un último número. Podemos contar y contar y contar, pero siempre existe la posibilidad de añadir otro número. Quizás no tengamos un nombre para el número porque está muy distante, pero el número sigue existiendo. Este concepto de infinito o ilimitado nos ayuda a comprender a Dios. Ya sea que miremos hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, Él existe. Nunca hay un punto en el que Él no existió. Incluso antes de la creación, el Salmo 90, 2 declara, antes que los montes fueran engendrados, y antes que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imagine lo que se siente estar tan lejos en la línea numérica como 5 millones, apenas podría concebirlo. Pero intenta pedirle al 3 que siga viajando para siempre hasta que llegue al infinito. Y no puede. Nunca alcanzará el infinito. Y tampoco nosotros podemos comprender la atemporalidad, la naturaleza infinita de Dios. Que Dios nos diga que su regreso es pronto puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala de tiempo. Quizás esa es exactamente la razón por la que la Biblia proclama en 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada. Pero Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina e intemporal con un corazón hacia la salvación. Sin embargo, Jesús sí nos dijo a nosotros, humanos finitos, que Él vendría pronto. Con el telón de fondo de su intemporalidad, todavía buscamos comprender su razón para usar el término, conociendo nuestra naturaleza limitada. Discutamos entonces la segunda razón fascinante por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera. Si una madre exasperada quiere que su hijo salga por la puerta para una cita a la que ya llegan tarde porque el niño ha estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos, la madre puede exclamar, «Ven aquí. Debemos irnos pronto». En este caso, cuando la madre dice «pronto», quiere decir «ahora mismo». Si un padre quiere que su adolescente se tome en serio el estudio para su permiso de conducir, el padre podría recordarle firmemente a su hijo 2 meses antes de su fecha de elegibilidad, será mejor que te prepares para tu examen de permiso. Lo harás muy pronto. En este caso, cuando el papá dice pronto, quiere decir en un par de meses. Si una madre está tratando de fomentar la preparación en su hija, podría decirle mientras la adolescente todavía está en el primer año de la escuela secundaria, tómate tus clases en serio porque irás a la universidad pronto. En este caso, cuando la mamá dice pronto, quiere decir en 4 años. Pronto debe aplicarse en contexto. En el primer escenario con el niño distraído, se interpreta como en ese mismo minuto. Mientras que en el segundo caso, implica un tiempo más distante en el futuro. Sin embargo, la tercera situación universitaria es aquella en la que se necesita más planificación. Muchos años de estudio serio y responsabilidad son necesarios para alcanzar la meta. En el último caso, pronto nos llama a reconocer que se debe hacer mucha preparación porque el evento venidero es elaborado y trascendental. Jesús nos dice que viene pronto porque su venida es lo más importante en el universo. El único evento al que cada cristiano aspira. Todo lo que hacemos, decimos y somos está invertido en el futuro eterno al que Él nos introducirá cuando regrese.
El único evento que no podemos perdernos y para el que no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo a la tierra nuevamente para transformar este mundo roto y pecaminoso en su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata, en este mismo instante. Podría suceder este año. También podría suceder en cientos o miles de años. En cualquier caso, nuestro conocimiento de que es pronto es totalmente apropiado porque este es el evento que pondrá fin a todos los eventos. Esta es la esperanza de todo creyente. Esto es lo único para lo que quieres decir, estoy listo. Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación para todas las personas, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir vidas sobrias, justas y piadosas en la edad presente, esperando nuestra esperanza bienaventurada, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con tantas naciones explícitamente o simbólicamente mencionadas en la profecía bíblica, la ausencia de los Estados Unidos es a la vez desconcertante y significativa. Como hemos visto, Israel es central. Babilonia, Persia, Irán e incluso los reyes del Este, posiblemente China, están todos contemplados. Pero la Biblia guarda un misterioso silencio sobre América. Entonces, ¿qué podría explicar este silencio? Hemos propuesto 3 escenarios principales que podrían explicar por qué América no se encuentra en los eventos finales de este mundo. La primera teoría es que América declina o colapsa antes de los tiempos finales. Una de las teorías más discutidas es que América simplemente ya no existe como una gran potencia mundial cuando comienzan los tiempos finales. Aunque Estados Unidos actualmente lidera el mundo en poder económico, fuerza militar e influencia internacional, nada de esto está garantizado para durar. La historia muestra que ningún imperio permanece para siempre. El Imperio Romano cayó, Babilonia cayó, y es posible que América pueda seguir el mismo camino. Hay varias razones por las que esto podría suceder. Colapso económico debido a una deuda abrumadora, inflación o falla sistémica. Decadencia moral y declive espiritual que conducen al juicio de Dios, muy parecido a lo que sucedió en el antiguo Israel y otras naciones caídas. División interna y disturbios civiles, que ya estamos presenciando a un nivel inquietante. Guerra o ataque externo, posiblemente involucrando armas nucleares o guerra cibernética, desastres naturales o juicio sobrenatural como terremotos, plagas u otros eventos permitidos por Dios como una forma de corrección. Un colapso cultural completo donde la nación pierde su brújula moral y su fundamento espiritual. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses que una fuerte ilusión vendría en los últimos días. ¿Podría ser que América ya esté bajo esta influencia? ¿Podría el silencio en la profecía apuntar a una nación que ha caído en desgracia y relevancia? Si América colapsa antes de que los eventos del tiempo del fin se desarrollen por completo, explicaría por qué no juega un papel reconocible durante el ascenso del Anticristo o las batallas finales descritas en Apocalipsis. La segunda teoría, América está presente pero de forma simbólica o absorbida en un sistema más grande. Otra posibilidad es que América exista durante los tiempos finales, pero no como una superpotencia soberana reconocible. En cambio, podría ser absorbida por un sistema global, un gobierno mundial único o una coalición de naciones que operan bajo el control del Anticristo. Esto significaría que América ya no actúa de forma independiente, sino que forma parte de lo que Apocalipsis 13 llama el sistema de la bestia. Este sistema probablemente estará impulsado por un control global político, económico y espiritual. La Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y muchos creen que esto insinúa una gobernanza global centralizada y un control digital. Es posible que América esté representada simbólicamente en lo que Apocalipsis llama la Gran Babilonia, un lugar de lujo, orgullo, decadencia moral y destrucción final. Apocalipsis 18, 7-8 dice, en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda, y nunca veré luto. Por lo tanto, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, muerte, luto y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Esto suena inquietantemente similar a una nación moderna, rica y orgullosa que se cree intocable hasta que llega la destrucción repentina. ¿Podría la Gran Babilonia ser un símbolo de América o de lo que América se convierte? La tercera teoría es que el rapto elimina una parte significativa de la población de EU. Esta teoría es quizás la más esperanzadora para los creyentes, pero igualmente devastadora para la nación.
América ha tenido históricamente una de las poblaciones cristianas más grandes del mundo. Si el rapto ocurre antes de la tribulación, como muchos cristianos evangélicos creen, entonces millones de estadounidenses podrían desaparecer en un instante. El resultado, una inestabilidad masiva, un vacío espiritual, social y político. Las estructuras de liderazgo colapsarían. La infraestructura se vería abrumada. La economía podría desmoronarse. Estallaría el caos social. En este escenario, la nación no es juzgada ni destruida en el sentido tradicional, pero se vuelve irrelevante en el escenario mundial debido a lo drásticamente afectada que ha sido por la desaparición de los creyentes. Jesús advirtió que su regreso vendría como un ladrón en la noche. Y en ese momento, América podría ser una de las naciones más profundamente afectadas. Cada uno de estos tres escenarios apunta a una verdad sobria. La América que conocemos hoy puede no existir cuando se desarrollen los eventos finales del Apocalipsis. Ya sea por juicio, compromiso o la partida repentina de los creyentes, el silencio en la profecía podría ser una advertencia de que lo que estamos presenciando ahora es el comienzo de un desmoronamiento espiritual. Pero debemos recordar, Dios todavía tiene el control. Él no se sorprende por nada de esto. Y para aquellos que confían en Jesús, siempre hay esperanza, sin importar lo que le suceda a cualquier nación terrenal. Algunos eruditos creen que esto podría significar que América ya no ocupará su posición de poder cuando se desarrollen los eventos finales. Otros sugieren que podría colapsar internamente, ser destruida por fuerzas externas, o simplemente ser absorbida por un sistema global más grande. Y luego están aquellos que se preguntan si un evento catastrófico, natural o de otro tipo, podría borrar su influencia casi de la noche a la mañana. Sea cual sea el caso, el silencio de la profecía con respecto a América debería hacer que todo creyente se detenga y reflexione. Si la nación está ausente en los capítulos finales, debemos preguntarnos, ¿qué le sucede a América antes de que lleguen esos días? ¿Y podrían las señales que estamos presenciando ahora mismo ser los mismos eventos que ponen en marcha esa profecía? Lo llamamos el Gran porque esperamos que el próximo terremoto de San Andrés tenga una magnitud superior a 7 o una magnitud 8, lo que es un terremoto muy grande. ¿Cuántas vidas se perderán cuando tengamos otro gran terremoto? Serán decenas de miles de millones de dólares y cientos, si no miles, de vidas perdidas. Nos han estado advirtiendo durante años, y ahora podría estar sucediendo. Bajo la superficie del noroeste del Pacífico yace un gigante dormido conocido como la zona de subducción de Cascadia. Esta región no es solo peligrosa, es una de las fallas más amenazantes de la Tierra. Aquí, el fondo oceánico se sumerge silenciosamente bajo Norteamérica, acumulando presión durante siglos. La historia nos dice que cada 500 años, esta falla entra en erupción con una fuerza devastadora. Y la última fue en el año 1700. Ahora, un nuevo estudio de 2025 está haciendo sonar la alarma. Sugiere que el próximo terremoto podría ocurrir sin previo aviso, hundiendo partes de California y la costa del Pacífico, no gradualmente, sino instantáneamente. Y cuando eso suceda, el aumento del nivel del mar y los tsunamis gigantes pueden seguir, remodelando todo a su paso. Pero lo verdaderamente inquietante es esto. Lo que está sucediendo debajo de la Tierra puede no ser solo ciencia. Podría ser una señal divina. Algunos creen que Jesús ya nos advirtió sobre eventos como estos mucho antes de que existiera la geología moderna. Antes de que descubramos toda la verdad detrás de lo que está sucediendo ahora mismo, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte y activar la campana para no perderte lo que viene después. ¿Qué es la zona de subducción de Cascadia? Extendida desde la isla de Vancouver en Canadá hasta el norte de California, la zona de subducción de Cascadia no es solo una línea de falla. Es una bomba de tiempo oculta bajo el mar. Pero a pesar de lo que sugiere el nombre, esta zona no es una línea simple. Es una profunda grieta en la Tierra donde dos enormes placas tectónicas chocan, la placa de Juan de Fuca y la placa de América del Norte. Así es como funciona. Una placa se está sumergiendo lentamente, o subduciendo, debajo de la otra. Este proceso no ocurre sin problemas. Se atasca. La presión se acumula con el tiempo hasta que, finalmente, es demasiado para contenerla. Cuando finalmente se libera, la Tierra retrocede con una fuerza inimaginable. Es entonces cuando el suelo tiembla, el mar sube y el tsunami se desata.
Este mismo proceso causó uno de los terremotos más grandes en la historia de América del Norte en enero de 1700, con una magnitud estimada de 9. El tsunami que creó cruzó el Océano Pacífico y llegó a Japón, según lo registrado en documentos históricos. La evidencia silenciosa de ese desastre permanece. Cementerios de árboles enterrados bajo capas de limo aún hoy se encuentran a lo largo de la costa del noroeste del Pacífico, testigos silenciosos de un momento en que la Tierra convulsionó. Desde entonces, Cascadia ha estado inusualmente tranquila, pero eso no es reconfortante. Los científicos lo llaman el silencio sísmico antes de la tormenta. Esta zona es capaz de producir terremotos tan poderosos como el de Japón en 2011, que también se originó en una zona de subducción y resultó en una pérdida masiva de vidas, destrucción generalizada y una crisis nuclear en Fukushima. Las zonas de subducción son responsables de los terremotos más grandes de la Tierra, y Cascadia no es una excepción. Los expertos advierten que el grande se acerca. No es una cuestión de si, sino de cuándo. La zona de subducción de Cascadia no es una pieza sólida. Está dividida en al menos 4 segmentos principales. Esto significa que una ruptura podría comenzar en un segmento y detenerse o extenderse a los otros como una fila de fichas de dominó cayendo. Cuanto más largo sea el segmento que se rompa, más poderoso será el terremoto, la próxima explosión. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto? La inquietante verdad es que no lo sabemos. A pesar de todos nuestros avances en ciencia y tecnología, los terremotos siguen siendo uno de los pocos desastres naturales que aún no podemos predecir. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, ha sido muy claro. Ni el USGS ni ningún otro científico han predicho jamás un terremoto importante, y no esperan saber cómo predecir uno en el corto plazo. Esto significa que la próxima ruptura masiva a lo largo de la zona de subducción de Cascadia podría ocurrir mañana o en 50 años. Puede que no haya sirenas, ni alertas, ni cuenta regresiva. Solo un cambio repentino y violento bajo nuestros pies. Pero si bien la predicción aún está fuera de alcance, los científicos pueden modelar lo que podría suceder si Cascadia se rompiera hoy. Y lo que han descubierto es aterrador. Si la falla se desliza, podría causar instantáneamente que partes de la costa caigan hasta 6 pies. Eso no es erosión. Eso no es gradual. Eso es una sumersión repentina. Pueblos enteros, carreteras y edificios hundiéndose bajo el mar. Y con el nivel del mar global ya en aumento, esto podría duplicar o incluso triplicar el número de personas expuestas a inundaciones catastróficas. Durante años, el noroeste del Pacífico ha sido una extraña excepción a la tendencia global del nivel del mar. Mientras las aguas suben en la mayoría de las zonas costeras, esta región se ha mantenido relativamente estable. ¿Por qué? Porque la zona de subducción ha estado elevando lentamente la Tierra, contrarrestando el aumento del océano. Pero esta bendición podría convertirse en una maldición. Un terremoto importante revertiría siglos de elevación en segundos, haciendo que la Tierra caiga y el mar se precipite. Un estudio proyecta que para el año 2100, el nivel del mar en esta área podría aumentar casi 3 pies. Combine eso con los efectos de un terremoto de Cascadia, y estamos hablando de una diferencia en el nivel del agua de casi 9 pies en comparación con hoy, y aún no hemos mencionado el tsunami. Cuando la zona de subducción de Cascadia se rompa, desencadenará un tsunami masivo que podría enviar paredes de agua de más de 50 pies de altura, estrellándose contra las comunidades costeras. En algunas áreas, las olas pueden llegar en menos de 15 minutos, más rápido que cualquier plan de evacuación que pueda ejecutarse. Escuelas, hospitales y barrios enteros podrían ser barridos antes de que nadie comprenda lo que está sucediendo. Lo que se está desarrollando aquí no es solo un riesgo geológico. Es una llamada de atención que resuena tanto en la ciencia como en las Escrituras. Jesús habló de tiempos como estos en Mateo 24, 7-8. Él advirtió, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Estamos viendo señales que se alinean con estas palabras antiguas. Desastres impredecibles, aguas crecientes. La tierra misma tiembla bajo nuestros pies. Estos no son eventos aislados. Son parte de un patrón creciente que muchos creen que apunta a algo mucho más grande que las fuerzas tectónicas. La Biblia describe un mundo que gime bajo el peso del pecado, esperando la redención.
En Romanos 8 y 22, dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Podría ser que estos gemidos se están haciendo más fuertes? ¿Está la tierra misma clamando? El día que él venga en enero de 2025, California ardía. Incendios forestales arrasaron Los Ángeles con una velocidad y fuerza aterradoras. Barrios enteros quedaron reducidos a cenizas. No fue solo un incendio. Se sintió como una advertencia. Esta no era la primera vez que California se enfrentaba a la devastación. Pero esta vez, golpeó de manera diferente. El momento, la intensidad, la desesperación. Era como si la tierra misma estuviera clamando, haciendo eco de los dolores de parto de los que Jesús habló en Mateo 24, 7-8, nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Estos dolores de parto no son solo desastres aleatorios. Son señales, sacudiéndonos, despertándonos, preparándonos. A lo largo de la Biblia, el fuego ha sido a menudo un símbolo tanto de juicio como de refinamiento. Dios usó fuego para destruir Sodoma y Gomorra. Él habló a través del fuego en el monte Sinaí. Y en Zacarías 13, 9, dice, y a la tercera parte la pasaré por fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo los oiré. ¿Podría ser que lo que está sucediendo en California no es solo un evento, sino una llamada de atención para una nación y un mundo que se ha alejado mucho del Creador? La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por el de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día de juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el cielo y la tierra antiguos, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y, en cierto modo, impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar todo lo que pueda producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del último juicio. Como dice la Biblia, además, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Todos los incrédulos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y enfrentarán castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy clara en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos, y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y los no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Aquellos que rechazan su oferta de salvación se enfrentan al juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también estarán ante Jesús, momento en el cual finalmente comprenderán plenamente su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en el corazón de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o ella. Todo acto rebelde, actitud equivocada y palabra hiriente será revisado. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos en presencia del Santo Salvador, lamentando lo indignos que somos de su sacrificio.
Pero el dolor durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá el tremendo gozo de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agradó. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Finalmente, nos daremos cuenta plenamente de la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse ni agachar la cabeza durante el juicio, ni tampoco arrepentirse. El tiempo para eso ha pasado. Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y finalmente comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No te sorprendas por la venida del Señor. Pero prepárate. El punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese, será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé se estaba preparando. Para todos los demás, todo era como de costumbre. La gente hacía lo que normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y planeaban casarse. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo que siempre había hecho. Pero entonces, de repente, vino el diluvio y todos fueron aniquilados. Jesús también usa una analogía de un ladrón que irrumpe en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría evitar el robo. El punto es claro. Estén listos. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos pille desprevenidos cuando regrese, sino que estemos vigilantes. Esperemos al Señor Jesús como si su regreso se demorara mucho. Busca en Internet y encontrarás una variedad tan amplia de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento básico de los arreglos matrimoniales en ese momento sería un lugar ideal para comenzar. Pero, de nuevo, es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente observar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas sean claramente muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy y una advertencia para que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes de su regreso y que seamos hallados haciéndolo a su regreso. El trabajo asignado a las vírgenes es claro. Deben salir al encuentro del novio, y las 10 llevaron sus lámparas consigo. La diferencia entre ellas es que las 5 prudentes llevaron jarras de aceite por si el novio se demoraba mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes prepararon sus lámparas, pero las de las insensatas comenzaron a apagarse a medida que se agotaba el aceite. Así que, de inmediato, se ven actitudes muy diferentes. Las 5 insensatas eran bastante tibias y mostraron muy poco compromiso con la tarea. Las prudentes, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra por si acaso les resultaba más costoso. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor. Y también debemos estar preparados para el hecho de que podría tardar un tiempo, como en la parábola del amo que se ausenta por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho. Sonidos extraños en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Así que debemos prepararnos para ese día. Me refiero en primer lugar a la declaración de Malaquías. Cuando el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida y que vendría de repente a su templo, ¿y quién podría soportar el día de su venida porque sería como fuego purificador y jabón de lavadores? Ahora, obviamente, eso no tenía referencia a su primera venida cuando nació como un humilde bebé en Belén. Porque no vino a su templo rápidamente, y no vino limpiando o purificando. Pero se nos dice que cuando Él venga en los últimos días, los malvados clamarán a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de Él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús testificó que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino.
Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, Él pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida en los tiempos finales. Porque el mundo en cuestión tiene deseos que merecen la desaprobación de Dios, obviamente no es la tierra literal. Más bien, es el mundo de la humanidad que desobedece a Dios, haciéndose su enemigo. La gente que conforma ese mundo sufrirá el castigo judicial de la destrucción eterna. Por otro lado, las personas que no forman parte del mundo en obediencia a Jesucristo tienen la perspectiva de la vida eterna. De hecho, 1 Juan 2:17 concluye: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, ese tiene la perspectiva de vida eterna aquí mismo en la tierra, como se afirma en el Salmo 37:29. Los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. El fin llegará en dos etapas principales. Primero, Dios destruirá la religión falsa organizada, retratada como una prostituta llamada Babilonia la Grande. Aunque profesa lealtad a Dios, ha conspirado con los líderes políticos del mundo. Sin embargo, estos mismos gobernantes se volverán contra ella. Odiarán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda, y devorarán su carne o sus riquezas y la quemarán completamente con fuego. Luego, Dios dirigirá su atención a los propios gobernantes políticos, los reyes de toda la tierra habitada junto con la gente malvada en general. Estos serán destruidos en la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, también llamado Armagedón. El fin llegará cuando la humanidad haya sido suficientemente advertida por una proclamación global del reino de Dios, un gobierno mundial que reemplazará el gobierno humano. Jesucristo dijo: estas buenas nuevas del reino serán predicadas en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa obra de predicación, que refleja la justicia y la misericordia de Dios, es parte de una señal compuesta que marca el tiempo del fin. La señal también incluye guerras internacionales, terremotos, hambre y enfermedades. Además de predecir eventos mundiales, la Biblia también nos da un perfil social de los últimos días. Leemos: habrá tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, desobedientes a los padres, sin autocontrol, feroces, sin amor a la bondad, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Todas esas condiciones marcan la era que comenzó alrededor de la Primera Guerra Mundial en 1914. Además, desde ese año, el reino de Dios ha sido anunciado en cada rincón de la tierra, y los testigos de Jehová consideran un honor identificarse estrechamente con esta obra. De hecho, su revista principal se titula La Atalaya anunciando el reino de Jehová. Pero cuando miramos la profecía bíblica, una cosa que nos interesa mucho y nos preocupa mucho es la ausencia de los Estados Unidos. Es interesante notar que en la Biblia se mencionan varias naciones que estarán activas en los últimos días. Libia se menciona por su nombre. Persia, que se convirtió en el moderno Irán e Irak, se menciona. Etiopía se menciona específicamente. Muy posiblemente China y Rusia se mencionan. Y ciertamente Israel se menciona, pero la única nación que está extrañamente ausente es los Estados Unidos de América. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Por qué no estamos en el escenario de los últimos días? ¿Por qué podemos leer sobre naciones como Irak e Irán y Libia, y posiblemente encontrar a China y Rusia mencionadas, pero no podemos encontrar a los Estados Unidos? Algunos estudiosos ofrecen tres respuestas plausibles. 1. Quizás los Estados Unidos no se mencionan en las Escrituras porque podrían ser devastados por una guerra nuclear. Es un escenario horrible y uno que ninguno de nosotros querría ver, pero no podemos descartarlo como una posibilidad.
No hay garantía de que esto no pueda suceder. Las posibilidades de ello nunca han sido mayores. Algunos pensarían que, debido a la disolución de la antigua Unión Soviética, la amenaza ha desaparecido. Pero muchas naciones tienen armas nucleares. Podría ser de hecho una nación terrorista deshonesta con capacidades nucleares o incluso un grupo terrorista que podría desencadenar la caída de las fichas de dominó. Esperamos que este no sea el caso, pero no podemos descartarlo. Roma fue una vez la superpotencia reinante en la Tierra. Tenía el ejército más poderoso de cualquier lugar. Pero antes de que Roma colapsara externamente, colapsó internamente. Creo que haríamos bien en analizar el alma de nuestro país en este momento. Estoy a favor de un ejército fuerte. Necesitamos tomarnos en serio cualquier amenaza extranjera. Pero dicho esto, ¿qué pasa con un colapso interno? La segunda posible razón por la que nuestra nación puede no mencionarse en las Escrituras es que quizás simplemente decline como potencia mundial. A medida que nuestro país se vuelve cada vez más secular, eliminando sistemáticamente a Dios y la Biblia de nuestro sistema educativo, tribunales y artes, comenzaremos a cosechar los resultados inevitables del pecado. Comenzaremos a pudrirnos desde dentro. El historiador Wilderant señaló que una gran nación no es destruida desde el exterior hasta que primero se ha desmoronado desde el interior. Ciertamente, se puede ver la decadencia moral en América hoy. La Biblia dice que la piedad engrandece a una nación, pero el pecado es una afrenta para cualquier pueblo. Si olvidamos a Dios y abandonamos la Biblia, que es su palabra, entonces cosecharemos los resultados inevitables del pecado. Creemos que hasta cierto punto ya lo hemos hecho, ya que hemos visto la desintegración de la familia, el crimen desenfrenado y tantos otros problemas que han surgido de desobedecer a Dios. Pero aquí está lo que debemos recordar. La libertad de la que disfrutamos se construye sobre el fundamento de la verdad absoluta. Y cuando se elimina ese fundamento, esta libertad puede en realidad convertirse en anarquía. Pero hay una tercera posibilidad que encuentro mucho más esperanzadora. Un gran avivamiento tiene lugar en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que un avivamiento nos eliminaría como potencia mundial. Pero si nuestra nación tuviera un avivamiento, nos afectaría. Cuando el rapto de la Iglesia tenga lugar, ¿no crees que habría un impacto en los Estados Unidos si miles de millones de personas desaparecieran? Si personas en todos los niveles de gobierno, el ejército, el sector económico, los negocios, la agricultura, la medicina y las comunicaciones desaparecieran repentinamente de la faz de la Tierra, sin duda tendría un efecto paralizante en nuestra infraestructura como nación. A todos los efectos prácticos, cuando el rapto tenga lugar, impactará a todas las naciones. Hará que el mundo entero cambie repentinamente. Este podría ser el escenario para los Estados Unidos en los últimos días. La Biblia nos informa que el fin implicará destrucción. Habrá gran tribulación, tal como no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. De hecho, a menos que esos días fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Pero Dios nos promete que muchos humanos sobrevivirán. El mundo está pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si quieres sobrevivir al paso de este mundo y permanecer para siempre, ¿qué debes hacer? ¿Deberías empezar a almacenar suministros o hacer otras preparaciones físicas? No. La Biblia nos insta fuertemente a establecer prioridades diferentes. Leemos, puesto que todas estas cosas han de disolverse de esta manera, considerad qué clase de personas debéis ser en actos santos de conducta y obras de devoción piadosa mientras esperáis y mantenéis cerca de vuestra mente la presencia del día de Jehová. El contexto muestra que todas estas cosas que han de disolverse incluyen los elementos gobernantes de este mundo corrupto y todos aquellos que eligen tal gobierno en lugar del de Dios. Claramente, si almacenáramos bienes materiales, eso no nos salvaría de tal destrucción. Realmente, nuestra supervivencia implica estar dedicados a Jehová Dios y aprender sobre el tipo de conducta y obras que le agradan. En lugar de seguir a la mayoría hoy e ignorar las señales claras de que estamos viviendo en tiempos tan importantes, necesitamos mantener cerca de nuestra mente la presencia del día de Jehová. Los testigos de Jehová pueden mostrarte, a partir de la Biblia, cómo puedes ser un sobreviviente de este día venidero. Todos esperaríamos y oraríamos para que tengamos algún tipo de avivamiento en América y que volvamos a Dios en una escala como nunca antes habíamos conocido. Eso es por lo que necesitamos orar en nuestro país hoy. Necesitamos orar por el avivamiento.
La única esperanza para América es cuando volvamos al Dios verdadero y viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que nos dio la Biblia como la revelación de quién es Él. El Dios que nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. No hay duda de que el cristianismo fue una parte importante de la fundación de la nación. Y es una parte importante de nuestra herencia, evidenciada por el hecho de que los estadounidenses recurrieron a Dios en tiempos de crisis. Necesitamos invocar a Dios y reconciliarnos con Dios. Esa es nuestra única esperanza. ¿Cuán cerca estamos de su regreso? ¿Cuán cerca estamos de ese momento tan esperado, el regreso de Jesucristo? Para ser claros, nadie sabe el día ni la hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero tampoco nos dejó en la oscuridad. En el mismo capítulo, Jesús dijo a sus discípulos que estuvieran atentos a las señales, que prestaran atención a los dolores de parto, esos temblores crecientes en la naturaleza, la sociedad y el corazón humano que señalarían que su regreso está cerca. Al igual que los dolores de parto antes de un nacimiento, cuanto más nos acercamos, más frecuentes e intensas se volverán las señales. Ahora, piensa en lo que estamos viendo hoy. Anomalías en el cielo y sonidos similares a trompetas que la ciencia no puede explicar. Terremotos en lugares donde la Tierra rara vez se mueve. Descubrimientos misteriosos que apuntan a antiguas verdades ocultas. Confusión espiritual, colapso moral y profunda división en todo el mundo. Y, sobre todo, una creciente sensación de urgencia en los corazones de los creyentes de que algo está cambiando. Jesús dijo en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No cuando hayan terminado, no cuando sea demasiado tarde, sino cuando comiencen. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque estas cosas han comenzado a nuestro alrededor. No se nos promete el mañana. No se nos garantiza más tiempo para resolverlo todo. Pero se nos da este momento, ahora mismo, para despertar, para volver a Dios y para preparar nuestros corazones. El regreso de Cristo no es solo un evento dramático en algún calendario profético. Es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que el dolor da paso a la paz. Cuando la oscuridad es vencida por la luz. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cuán cerca estamos? Solo Dios sabe el momento exacto. Pero cuando miras las señales, cuando escuchas lo que la tierra y los cielos están declarando, está claro que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado y quizás, más cerca de lo que pensamos. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús testificó que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, Él pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida en los tiempos finales. Porque el mundo en cuestión tiene deseos que merecen la desaprobación de Dios, obviamente no es la tierra literal. Más bien, es el mundo de la humanidad que desobedece a Dios, haciéndose su enemigo. La gente que conforma ese mundo sufrirá el castigo judicial de la destrucción eterna. Por otro lado, las personas que no forman parte del mundo en obediencia a Jesucristo tienen la perspectiva de la vida eterna.
De hecho, 1 Juan 2:17 concluye, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, ese tiene la perspectiva de vida eterna aquí mismo en la tierra, como se afirma en el Salmo 37, 29. Los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. El fin llegará en dos etapas principales. Primero, Dios destruirá la religión falsa organizada, retratada como una prostituta llamada Babilonia la Grande. Aunque profesa lealtad a Dios, ha conspirado con los líderes políticos del mundo. Sin embargo, estos mismos gobernantes se volverán contra ella. Odiarán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda, y devorarán su carne o sus riquezas y la quemarán completamente con fuego. Luego, Dios dirigirá su atención a los propios gobernantes políticos, los reyes de toda la tierra habitada junto con la gente malvada en general. Estos serán destruidos en la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, también llamado Armagedón. El fin llegará cuando la humanidad haya sido suficientemente advertida por una proclamación global del reino de Dios, un gobierno mundial que reemplazará el gobierno humano. Jesucristo dijo, estas buenas nuevas del reino serán predicadas en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa obra de predicación, que refleja la justicia y la misericordia de Dios, es parte de una señal compuesta que marca el tiempo del fin. La señal también incluye guerras internacionales, terremotos, hambre y enfermedades. Además de predecir eventos mundiales, la Biblia también nos da un perfil social de los últimos días. Leemos, habrá tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, desobedientes a los padres, sin autocontrol, feroces, sin amor a la bondad, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Todas esas condiciones marcan la era que comenzó alrededor de la Primera Guerra Mundial en 1914. Además, desde ese año, el reino de Dios ha sido anunciado en cada rincón de la tierra, y los testigos de Jehová consideran un honor identificarse estrechamente con esta obra. De hecho, su revista principal se titula La Atalaya anunciando el reino de Jehová. Pero cuando miramos la profecía bíblica, una cosa que nos interesa mucho y nos preocupa mucho es la ausencia de los Estados Unidos. Es interesante notar que en la Biblia se mencionan varias naciones que estarán activas en los últimos días. Libia se menciona por su nombre. Persia, que se convirtió en el moderno Irán e Irak, se menciona. Etiopía se menciona específicamente. Muy posiblemente China y Rusia se mencionan. Y ciertamente Israel se menciona, pero la única nación que está extrañamente ausente es los Estados Unidos de América. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Por qué no estamos en el escenario de los últimos días? ¿Por qué podemos leer sobre naciones como Irak e Irán y Libia, y posiblemente encontrar a China y Rusia mencionadas, pero no podemos encontrar a los Estados Unidos? Algunos estudiosos ofrecen tres respuestas plausibles. 1. Quizás los Estados Unidos no se mencionan en las Escrituras porque podrían ser devastados por una guerra nuclear. Es un escenario horrible y uno que ninguno de nosotros querría ver, pero no podemos descartarlo como una posibilidad. No hay garantía de que esto no pueda suceder. Las posibilidades de ello nunca han sido mayores. Algunos pensarían que, debido a la disolución de la antigua Unión Soviética, la amenaza ha desaparecido. Pero muchas naciones tienen armas nucleares. Podría ser de hecho una nación terrorista deshonesta con capacidades nucleares o incluso un grupo terrorista que podría desencadenar la caída de las fichas de dominó. Esperamos que este no sea el caso, pero no podemos descartarlo. Roma fue una vez la superpotencia reinante en la Tierra. Tenía el ejército más poderoso de cualquier lugar. Pero antes de que Roma colapsara externamente, colapsó internamente. Creo que haríamos bien en analizar el alma de nuestro país en este momento. Estoy a favor de un ejército fuerte. Necesitamos tomarnos en serio cualquier amenaza extranjera. Pero dicho esto, ¿qué pasa con un colapso interno? La segunda posible razón por la que nuestra nación puede no mencionarse en las Escrituras es que quizás simplemente decline como potencia mundial. A medida que nuestro país se vuelve cada vez más secular, eliminando sistemáticamente a Dios y la Biblia de nuestro sistema educativo, tribunales y artes, comenzaremos a cosechar los resultados inevitables del pecado. Comenzaremos a pudrirnos desde dentro. El historiador Will Durant señaló que una gran nación no es destruida desde el exterior hasta que primero se ha desmoronado desde el interior.
Ciertamente, se puede ver la decadencia moral en América hoy. La Biblia dice que la piedad engrandece a una nación, pero el pecado es una afrenta para cualquier pueblo. Si olvidamos a Dios y abandonamos la Biblia, que es su palabra, entonces cosecharemos los resultados inevitables del pecado. Creemos que hasta cierto punto ya lo hemos hecho, ya que hemos visto la desintegración de la familia, el crimen desenfrenado y tantos otros problemas que han surgido de desobedecer a Dios. Pero aquí está lo que debemos recordar. La libertad de la que disfrutamos se construye sobre el fundamento de la verdad absoluta. Y cuando se elimina ese fundamento, esta libertad puede en realidad convertirse en anarquía. Pero hay una tercera posibilidad que encuentro mucho más esperanzadora. Un gran avivamiento tiene lugar en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que un avivamiento nos eliminaría como potencia mundial. Pero si nuestra nación tuviera un avivamiento, nos afectaría. Cuando el rapto de la Iglesia tenga lugar, ¿no crees que habría un impacto en los Estados Unidos si miles de millones de personas desaparecieran? Si personas en todos los niveles de gobierno, el ejército, el sector económico, los negocios, la agricultura, la medicina y las comunicaciones desaparecieran repentinamente de la faz de la Tierra, sin duda tendría un efecto paralizante en nuestra infraestructura como nación. A todos los efectos prácticos, cuando el rapto tenga lugar, impactará a todas las naciones. Hará que el mundo entero cambie repentinamente. Este podría ser el escenario para los Estados Unidos en los últimos días. La Biblia nos informa que el fin implicará destrucción. Habrá gran tribulación, tal como no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. De hecho, a menos que esos días fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Pero Dios nos promete que muchos humanos sobrevivirán. El mundo está pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si quieres sobrevivir al paso de este mundo y permanecer para siempre, ¿qué debes hacer? ¿Deberías empezar a almacenar suministros o hacer otras preparaciones físicas? No. La Biblia nos insta fuertemente a establecer prioridades diferentes. Leemos, puesto que todas estas cosas han de disolverse de esta manera, considerad qué clase de personas debéis ser en actos santos de conducta y obras de devoción piadosa mientras esperáis y mantenéis cerca de vuestra mente la presencia del día de Jehová. El contexto muestra que todas estas cosas que han de disolverse incluyen los elementos gobernantes de este mundo corrupto y todos aquellos que eligen tal gobierno en lugar del de Dios. Claramente, si almacenáramos bienes materiales, eso no nos salvaría de tal destrucción. Realmente, nuestra supervivencia implica estar dedicados a Jehová Dios y aprender sobre el tipo de conducta y obras que le agradan. En lugar de seguir a la mayoría hoy e ignorar las señales claras de que estamos viviendo en tiempos tan importantes, necesitamos mantener cerca de nuestra mente la presencia del día de Jehová. Los testigos de Jehová pueden mostrarte, a partir de la Biblia, cómo puedes ser un sobreviviente de este día venidero. Todos esperaríamos y oraríamos para que tengamos algún tipo de avivamiento en América y que volvamos a Dios en una escala como nunca antes habíamos conocido. Eso es por lo que necesitamos orar en nuestro país hoy. Necesitamos orar por el avivamiento. La única esperanza para América es cuando volvamos al Dios verdadero y viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que nos dio la Biblia como la revelación de quién es Él. El Dios que nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar.